¿Puedo utilizar ing al final de los verbos? Hay muchísimos casos en los que esto se hace y los tiempos continuos en los que ing es equivalente a endo o ando en español es solo uno de los muchos casos en los que vamos a utilizar ing al final de un verbo y no siempre se traduce o corresponde a la misma forma en español. Vamos a ver todos estos casos. El primero de ellos, pues, es el más clásico, los tiempos continuos, o como algunos autores le llaman, tiempos progresivos, que es cuando el verbo principal de la oración está siendo llevado a cabo al momento del habla y por lo tanto se le agrega ing al final. Tiempos continuos, como el presente continuo, estoy leyendo, I am reading. El pasado continuo, estábamos platicando, we were talking. O el futuro continuo, estaré conduciendo, I will be driving. Este es el primero de los varios casos en los que vamos a utilizar ing al final de un verbo, pero no es el único. El siguiente caso es el de los gerundios, o en inglés, gerunds. Un gerundio no es un tío al que balearon, como en el meme, sino es un verbo que está siendo utilizado como un sustantivo, como un noun. Pero como el otro meme, ni siquiera sé qué son sustantivos en español. Bueno, ¿qué es un sustantivo? Un sustantivo es básicamente cualquier objeto, idea, persona, cosa a la que le podamos asignar un nombre. En gramática, un sustantivo es una palabra que responde a la pregunta ¿qué es? Por lo tanto, puede ser básicamente cualquier cosa. Pero a veces este ¿qué es una acción, y cuando este es el caso en el que un sustantivo viene de un verbo, a este verbo se le agrega ing al final para diferenciarlo de un verbo común y corriente. Un sustantivo puede ser utilizado como un sujeto de una oración o como un objeto de una oración. Tengo todo un video sobre todas las partes posibles de una oración para que aprendas a identificar qué significan todas estas palabras, pero en resumen el sujeto de la oración es la persona o cosa que realiza la acción de la oración, es decir, que lleva a cabo el verbo de la misma, y el objeto es sobre quién o qué recae la acción de la oración, es decir, sobre qué o quién tiene efecto el verbo principal de la oración. Y cuando este sujeto o este verbo vienen de una actividad, pues se escribe con ing. Por ejemplo, nadar es divertido. En este caso, nadar no lo estamos usando como verbo de la oración, sino como una acción o una actividad que realiza la acción de ser divertido. Por lo tanto, es su propio sujeto porque está realizando otro verbo, que es el de ser divertido. Por lo tanto, en inglés no utilizaríamos simplemente swim, sino swimming. Nadar es divertido, swimming is fun. Vamos a poner un ejemplo más común, como fumar causa enfermedades. Fumar está realizando la acción de causar enfermedades, por lo tanto es el propio sujeto de la oración. Y en este caso, en inglés, la palabra fumar llevaría ing al final. Smoking causes diseases. Fumar causa enfermedades. En estos dos casos que acabamos de explicar, estamos utilizando un verbo como el sujeto de la oración. Pero si es el objeto de la oración, pues el mismo caso también lleva ing. Por ejemplo, mi actividad favorita es jugar ajedrez. My favorite activity is playing chess. Me encanta leer libros. I love reading books. A ella le encanta ir al cine. She loves going to the movies. She loves going to the movies. Ella realiza la acción de gustarle algo, que es, bueno, pues la acción de gustarle recae sobre este sustantivo que es ir al cine. Ir al cine es una actividad, no la queremos confundir con un verbo, bueno, pues le ponemos ing al final. A ella le encanta ir, she loves going. Vamos a utilizar también ing después de que tenemos una preposición, después un verbo, bueno, pues este verbo también va a llevar ing. Como por ejemplo, ella se fue sin decir adiós. Sin, o en inglés without, es una preposición a la que le sigue el verbo decir. Por lo tanto, en inglés diríamos, she left without saying goodbye. She left without saying, sin decir, without saying. Me pusieron una multa por usar el teléfono. I got a ticket for using. Por usar, for using, porque for es una preposición y como después tenemos el verbo usar, pues este usar va a ir con ing, using. I got a ticket for using my phone while driving. Me pusieron una multa por utilizar el teléfono mientras manejaba. I got a ticket for using the phone while driving. Por último, vamos a utilizar gerunds después de ciertos verbos, pero este último punto es algo tricky, está un poco complicado, porque aquí podemos elegir entre utilizar gerunds o infinitives, gerundios o infinitivos. Y para esto tenemos un video completo de la diferencia entre gerunds e infinitives.
¿Por qué es complicado? Pues porque cuando conectamos dos verbos, el segundo tiene que estar modificado de cierta forma, tal vez siendo un gerund o siendo un infinitive. El problema aquí es que el primer verbo, hay algunos de ellos que admiten tanto un gerund como un infinitive y no hay ningún problema, la frase significa lo mismo. Como por ejemplo después del verbo like. I like swimming es lo mismo que I like to swim. Cuando conectamos like con swim, podemos elegir entre swimming o to swim y la frase completa significa lo mismo. Me gusta nadar. I like swimming, I like to swim. Hay verbos que solamente admiten uno o el otro, como por ejemplo el verbo avoid. Después del verbo avoid, lo más común es tener siempre un gerund. Por ejemplo, evito comer comida chatarra. I avoid eating junk food. No se escucharía muy natural I avoid to eat, ni tampoco I avoid eat. Evito comer, I avoid eating. Hay verbos que solo admiten infinitivos, pero esos los vamos a tratar en el video sobre infinitives. Y hay verbos que admiten ambos, pero el significado de la frase cambia, como por ejemplo el verbo stop. Si quisiéramos decir algo como él dejó de fumar, en inglés diríamos he stopped smoking. Conectamos el verbo stop con el verbo smoke, agregándole ing al verbo smoke. He stopped smoking. Él dejó de fumar. Sin embargo, si dijéramos he stopped to smoke, es básicamente lo contrario. Es se detuvo a fumar. Él se detuvo a fumar, he stopped to smoke. Es decir, iba caminando y se detuvo para poder fumar. Entonces, sobre este último punto tenemos todo un video completo diferente sobre la diferencia entre gerunds e infinitives, pero hasta este momento ya debes dominar cómo utilizar y cuándo ing después de un verbo, cuándo es un gerund y cuándo es un verbo conjugado en sus tiempos progresivos. Y si no, recuerda que tenemos la versión larga de este video en la aplicación roja, la versión corta y vertical en redes sociales, así como textos y PDFs, infografías sobre el mismo tema en mis redes sociales. Thank you very much for watching this video and see you in the next one.